Buenos días. Primero agradezco la oportunidad de estar aquí. Es trascendental estar en un momento como el que vive nuestro sistema de salud, con tanta crisis. En realidad no es crisis, es una como exacerbación de un problema permanente de desfinanciación y malos resultados. Entonces, mi trabajo aquí es generar una introducción, es más bien contexto a lo que sigue. Yo voy a tratar de aportar algunos datos y algunas reflexiones que de hecho ya las brillantes introducciones del doctor López, el doctor Escoto y el colega de la Cooperación Española pues ya avanzaron un montón. Yo quiero comenzar señalando que en términos aspecto en el que estamos viviendo un momento sin parangón. De hecho, estamos viviendo un momento de progreso en diagnóstico de enfermedades, en tratamientos, que somos capaces de crear nanomoléculas que llegan a atacar tumores específicos, somos capaces de operar fetos y después sigue el embarazo viable. Es decir, estamos en un momento de un enorme desarrollo tecnológico de la salud. Sin embargo, al mismo tiempo estamos viendo un momento donde toda esa tecnología, todo ese avance ha tenido poco impacto en la salud entendida como un fenómeno global. Es decir, seguimos teniendo un montón de gente, millones y millones de seres humanos que viven en condiciones de poca salud, poca dignidad, malas condiciones de vida y también donde mueren muchos niños por causas prevenibles, solo por poner algunos ejemplos. Guatemala tiene una situación un poco particular. Es considerada como un país de pobres del mundo, es un país de ingresos medios. También es un país con una muy pujante industria agroexportadora, quinto lugar mundial de exportadores de azúcar. También tenemos algunos signos que podrían ser de la opulencia, pero en realidad son de inequidad, muestras de inequidad. Tenemos uno de los más altos índices o densidades de población que posee helicópteros y carros de lujo en América Latina. También tenemos un creciente mercado de artículos suntuarios y está catalogado, aunque cuesta creerlo, como uno de los países más felices del mundo. Cierto, así nos catalogan, hay estudios que hablan de esto. Sin embargo, cada 2 horas mueren 3 niños por causas prevenibles, es decir, que al final de la jornada probablemente han muerto 5 niños en el país por causas que pudimos evitar si tuviéramos un sistema de salud distinto. También algo que se va a tratar más tarde y vamos a hablar cómo podría mejorarse es 1 de cada 2 niños tiene desnutrición crónica, es decir, hambre crónica. Y si eso se piensa ya en niños del área rural o indígenas, sube a 7 por cada 10. Y también el día de hoy, más de 2,000 trabajadores de la salud no han recibido su salario en los últimos 3 meses y quizás más. Es una situación complicada. Entonces, ¿por dónde le entramos? La pregunta es cómo empezamos a mejorar esto. Sin intentar simplificar un problema tan complejo, yo tomé prestada esta diapositiva de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Claro, esta es una modificación, digamos, como es un botones de control a la Tortrix o algo así podría ser, digamos, es una variante nuestra, donde lo que se muestra es, si ustedes miran, esta parte, ahí se muestran los objetivos de cualquier sistema de salud del mundo, que son 3 básicamente, intentando simplificar. 1, mejorar las condiciones de salud de la población. 2, en el proceso generar satisfacción pública. Y 3, lograr proteger a la población de los gastos empobrecedores de la mala salud, es decir, protección financiera. Esos 3 son los grandes objetivos. En la parte central, en la parte en medio, está como los requisitos a través de los cuales todo tipo de intervenciones deben lograrse, es decir, eficiencia, que se habló hace un momento aquí, eficiencia en todo lo que se hace, ¿verdad? Calidad y por supuesto acceso, que hay que matizarlo, qué tipo de acceso. Ahora, los colegas que hicieron esto proponen que hay 5, ellos le llaman botones de control o grupos de intervenciones donde pueden mejorarse las cosas. Debemos empezar por algo. Proponen, uno es el financiamiento, que es de lo que nos vamos a dedicar hoy,
Pero yo traigo esto aquí para ver que no hablar de financiamiento no es como un evento aislado, como una intervención aislada. Hay que hablar financiar qué cosas, como decían los que introdujeron el panel. ¿Qué modelo de gestión? ¿Qué modelo de atención? ¿En qué marco regulatorio? Y a través de qué demandas ciudadanas. Es decir, intervenir en cualquiera de estos ámbitos genera cambios en el sistema completo, en los objetivos intermedios y en los objetivos finales del sistema. Nosotros vamos a dedicar la mañana a hablar sobre temas financieros básicamente. Lo que propongo es, mi intervención está dividida en dos partes. Una, vamos a hablar sobre la situación, que de hecho es bastante conocida, bastante discutida. Simplemente voy a aportar algunos datos que probablemente ya los conocen y algunas actualizaciones que los colegas de ICEFI nos proporcionan constantemente. Y la otra parte es las perspectivas, pero esta quisiera centrarla en qué vamos a financiar y financiar cómo. Esta gráfica es ampliamente conocida, de hecho es del año 2005, es el resultado de una serie de datos basados en las cuentas nacionales que nos muestra cómo el gasto de salud en general, el financiamiento de la salud a partir de las fuentes, es decir, de dónde sale el dinero. En 1995 el 43% era aportado por los hogares. Para el 2005 llegó a 70%, es decir, que hubo un incremento del gasto de bolsillo, del gasto de los hogares, y hubo un decremento del gasto de gobierno de 30 a 18%. También hubo un decremento del aporte que hacen las empresas privadas a través de las contribuciones al ICS del 20 al 11%, y la cooperación se redujo del 7 al 2% en esta época cercana a los acuerdos de paz, cuando todos estábamos henchidos de patrio ardimiento y había mucha cooperación y había bastante aporte. Sin embargo, esto ha disminuido constantemente y en este tiempo, en este periodo. Esta otra gráfica muestra cómo el gasto privado en salud se ha incrementado. Es decir, el 51% de todo el gasto en salud del país era privado en el 99 y en el 2005 ascendió, a casi 64%. Ustedes pueden ver también el gasto directo de los hogares, que es la línea celeste de arriba. Muestra también que hubo un incremento del 85 a casi el 90% del gasto. Ahora, el gasto público, ese sí tiene una historia distinta. El gasto público lo que muestra es que se ha ido disminuyendo progresivamente. Aquí podemos ver en el gasto del total, el gasto en salud como porcentaje del PIB, el porcentaje del PIB se ha mantenido entre el 4 y el 5% como gasto total del país, sin hablar de público-privado, pero el gasto público ha ido disminuyendo progresivamente, especialmente visto en la disminución el no crecimiento del porcentaje de aporte del presupuesto del Ministerio de Salud. Esta es una serie que con datos de OMS, ya no basada en cuentas nacionales de salud, que muestra cómo se ha comportado del 2007 al 2012 el gasto en salud del país, y está relacionado con el porcentaje del PIB. Vemos cómo arriba, ustedes pueden ver estas cifras, es el gasto total en salud del país. Es considerable, casi 6.5%. La teoría dice que a partir del 6% de gasto en salud público empiezan a verse mejoras en todos los resultados del sistema. Nosotros tenemos arriba del 6%, sin embargo esto no es público. Ustedes pueden ver el desglose del gasto, donde la mayor proporción del gasto en salud sigue siendo el gasto de bolsillo. Como decíamos, esto ya es un conocimiento pues ya casi popular, todos lo decimos y lo repetimos, hay poca inversión pública en salud y toda la inversión pública viene pues decayendo además. Aquí también tenemos el porcentaje del gasto de bolsillo, 51% en toda la serie que les mostraba de 2007 a 2012. Aquí también aparece el gasto público en ese mismo periodo y miren, quisiera que notaran esto verde, es el gasto del Seguro Social, y esto en color
rojo, es el gasto del ministerio, como porcentaje del PIB. Se dan cuenta cómo, aun cuando el ICS atiende apenas al 18% de la población, tiene una proporción del gasto mucho mayor que el ministerio, que no sube del 1%. Aquí pueden ver una comparación. Ya se mencionaba al inicio que Guatemala es uno de los países que tiene menor gasto público en el mundo, en América Latina particularmente. Ustedes pueden ver aquí esto. Ahora, comparado en el nivel centroamericano, también se muestra cómo esta línea celeste es el promedio de gasto en salud centroamericano, que es bastante bueno, 8%. Pero Guatemala es el que aparece con menor inversión y donde aparece la mayor proporción de gasto privado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos financiando nuestra salud basada casi en el gasto privado. Cuando se habla de privatizar la salud, que no a la privatización de la salud, pues ya llegamos tarde. La verdad que esto ya es un gasto privado desde hace rato. Y el gasto público, lejos de mejorar, ha ido disminuyendo. Esto muestra el presupuesto del Ministerio de Salud desde 2007 al 2015. Ustedes pueden ver cómo se incrementa la cifra en quetzales, de 2.500 millones a 5.647 millones propuestos para el 2015. Sin embargo, si eso se contrapone al Producto Interno Bruto, no ha mejorado. Es decir, claro, esto tiene que ver con que la población también creció, la necesidad creció y todo el proceso se complejizó. Entonces, en realidad, nuestro panorama de gasto en salud y de financiamiento de la salud no ha mejorado para nada. Aunque uno cree que 5.000 millones es un montón comparado con los de 2.000, pero en realidad no pasa. Ahora, ¿qué hemos estado financiando? Claro, si hemos invertido tan poco, ha habido tan poca inversión pública en salud, por supuesto no podemos esperar buenos resultados, o por lo menos resultados óptimos. Esta es una bastante conocida gráfica que muestra la prevalencia de nutrición crónica en niños menores de 5 años en Guatemala comparada con el resto del mundo. Como ven, nosotros tenemos, es el país que la tiene más. Aquí ni siquiera podemos decir, gracias a Dios existe Haití y eso, nada. Tenemos la más alta prevalencia de nutrición crónica en América. Y tenemos indicadores similares a los del África subsahariana y algunos del sudeste asiático. Más del 40%. Claro, la nutrición crónica no es un asunto de salud únicamente, es un asunto de desarrollo, es un asunto de condiciones estructurales, pero lo traje porque vamos a discutir eso un poco en la tarde, cómo intervenciones desde el sector salud podrían mejorar esta situación. Esta gráfica también prestada de los colegas de UNICEF muestra que ese vergonzoso 50% de prevalencia de nutrición crónica en niños menores de 5 años en el país es todavía más grave si uno lo mira desagregado. Vean aquí la población indígena, la prevalencia sube a 65.9%, más alta que la de Afganistán y Yemen, que son países considerados como de los que tienen la más alta prevalencia de nutrición. Sí, pero también tenemos personas que tienen, las personas no indígenas con 36%. Solo muestra las enormes desigualdades e inequidades del país. Esta gráfica utiliza también la razón de mortalidad materna, que es una razón mortalidad materna que está por arriba del promedio del promedio de América Latina, perdón. Aquí está América Latina con 85, nosotros tenemos 139, pero hay lugares como Izabal con 302. Es decir, no hemos sido capaces de atender una serie de problemas. Y esto muestra también que nuestro despliegue territorial de la atención de la salud ha sido precario y por lo menos no ha podido resolver los problemas. Otra manera de ver cuáles son los resultados de en dónde hemos invertido es a dónde acude la gente. Estos son datos del ENCODE 2011 y muestra el lugar donde las personas, cuando se les preguntó a usted cuando se enfermó el último mes a dónde fue, muestra que en realidad el lugar de mayor utilización para la atención de la salud son las clínicas privadas. Increíble, en un país donde hay tanta pobreza, donde hay tanta necesidad, la opción es la clínica privada. En el área urbana 37%, en el área rural, aún el área rural, está el 19%. Luego, por supuesto, están los servicios públicos, el 20%, el 14%, el 17%, de acuerdo a donde estamos hablando.
Quisieran que notaran este pequeño espacio cafecito aquí, que son los centros de convergencia. Es decir, que a pesar de que se habla de que hay un gran despliegue de centros de convergencia y pues, que proveen atención a una gran cantidad de población, las preferencias del lugar de atención ocupan un porcentaje marginal básicamente como proveedores de salud. Aquí están un poco las razones por las que la gente no va, no visita, ¿verdad? Generalmente lo más importante aquí es esto, que es no tengo dinero, ¿verdad? En el área rural, 40% de las personas que se enfermaron pero que no visitaron un puesto o centro de salud es por la falta de recursos económicos. Entonces esto nos habla también de nuestro fracaso en la protección financiera de la enfermedad, de la población ante los gastos empobrecedores de enfermedad, y revela también el efecto de los gastos de bolsillo. Ahora, en cuanto a las perspectivas, como ya se habló aquí, no hay duda en que todos queremos que haya una mayor inversión, ¿verdad? Con eso nadie se pelea. Y también no hay duda que queremos que haya una mejor inversión. El tema es qué significa esa mejor inversión, dónde tenemos que poner el dinero y a qué le tenemos que apostar. La respuesta a esa pregunta todavía no se conoce en Guatemala, no lo hemos discutido. Seguimos quizás agobiados por la inercia y las necesidades del día a día que hay que resolver, y no nos hemos sentado a pensar qué tenemos que hacer y a dónde tenemos que meter la plata. Como mi trabajo aquí es generar contexto para que los colegas que me van a seguir puedan proponer cosas ya más puntuales, yo voy a usar el tiempo que me queda en consideraciones de tipo técnico que uno debe considerar en el momento de tomar decisiones en dónde financiar y qué financiar. El primero que hay que pensar es que la salud está vinculada profundamente con la vida y son un valor en sí mismos. Es decir, no estamos hablando en este momento de una mercancía en la que uno pueda adquirir la salud a través de una compra o ir a algún lugar, sino que es un valor y está vinculado a la vida. Y eso es independientemente de sus repercusiones económicas, porque nadie puede ser recompensado por la pérdida de una vida. O sea, esto lo desliga desde una perspectiva axiológica de la salud como mercancía. Por otro lado, la salud es diferente. Por ejemplo, nosotros con la educación no tenemos problema. Sabemos que las metas nacionales en educación son la primaria completa, mejor si la universidad completa. Y para eso hay que tener escuelas, establecimientos, buenos profesores y procesos de calidad. Pero con la salud todavía no sabemos qué. Nos peleamos porque no hay medicina en los hospitales o que la gente se enferma, pero ¿qué queremos? ¿Qué meta nacional tenemos en términos de salud? Todavía no lo tenemos muy discutido. Bueno, primero, la salud no es un evento voluntario. No es algo que uno decida tener así nada más. Está sujeta a una serie de intangibles. Segundo, la salud no es predecible, así como la enfermedad no es predecible. Cualquiera puede enfermarse en este momento y no sabía qué iba a pasar, por lo menos en individuos. Ahora, en conglomerados humanos sí es posible anticiparse a través de métodos epidemiológicos, crear ciertos, parámetros de riesgo. Los servicios de salud no producen satisfacción por sí mismos, o sea, no son recompensa al mérito social, como sí son otros servicios, ¿verdad? Especialmente los suntuarios. Las necesidades en salud son potencialmente infinitas. El hecho de que yo aumente mi cantidad de años de vida, aumenta mi cantidad de enfermedades que voy a posiblemente tener. Por eso es que se dice que el sistema de salud es víctima de sus propios éxitos, porque la prolongación de la vida da lugar a nuevas necesidades en salud. En general, la salud es infinita, omnipresente, y no podemos monetarizarla. Este es el mensaje. Aunque hay una razón más contundente de por qué la salud necesita intervención del Estado. La salud necesita acompañamiento. Primero, porque no puede dejarse la salud a la libertad del mercado, porque es un mercado lleno de fallas. Aquí se enumeran algunas breves: la asimetría de la información. Cuando una persona va con un médico, es un acto de fe, ¿verdad? Llega con el doctor y empieza a hablar un montón de palabras que no conoce, y la persona, pues, lo que le digan, ¿verdad? Sí, doctor, yo le pago lo que usted me diga. Y lo pueden, o sea, hay mucha asimetría de información, solo por poner un ejemplo, y eso lo hace un mercado imperfecto, porque incluso el proveedor puede inducir la compra. Y eso necesita regulación y necesita que haya algún acompañamiento, especialmente del Estado. También está el tema de las externalidades. Una intervención en salud, curar a un niño, vacunar,
están alrededor ya no se van a contagiar porque este fue vacunado. Es decir, tiene externalidades y eso es una falla de los mercados, dicen los economistas. También está el riesgo moral, que eso se aplica más a los seguros, que es cuando uno utiliza más un servicio al que tiene derecho, ¿verdad? Si yo ya lo pagué, lo uso. Y el tema que le llama el descreme, también se aplica más a seguros que aseguran a quien no lo va a usar, ¿verdad? Tiene que ser sano, etcétera. Si tiene una condición preexistente, no lo aseguran. Es decir, ver la salud desde la perspectiva del mercado no aporta. No puede uno pensar que la salud es un bien de compra y venta. También el tema de reducir los costos. Este es un debate que tenemos que sostener. La salud no refleja las contribuciones del sistema, porque se construye socialmente a partir de una serie de determinantes que no son exactamente la provisión de servicios. Entonces, si se van a reducir costos, ¿en dónde? ¿Y cuál es el valor social de esa reducción de costos? Especialmente por lo que hablábamos, que el mercado es un mal asignador de recursos de la salud por las fallas que ya señalamos. Otra consideración importante en el tema de la salud es que la salud es multideterminada, si es que podemos usar el paradigma de determinación. Este es el marco explicativo de los determinantes de la salud de la OMS. Ustedes pueden ver la cantidad de elementos que implican, desde políticas macroeconómicas, mercado de trabajo, políticas de bienestar, poder social, etnia, género, territorio, clase social, una serie de variantes que deben ser consideradas en el momento de generar o de pensar los. Eso quiere decir que si uno va a invertir, ¿en dónde? Digamos, va a promover cambios en qué aspecto de estos. Es bastante complicado, pero hay que tomarlo en cuenta. Especialmente por esto que ya decía uno de los padres de la salud pública, que la mayor parte de dolencias están relacionadas con las condiciones de vida y con el sistema social en el que se vive. Si nuestro perfil de enfermedad y muerte está profundamente influenciado por las desigualdades y por las inequidades en el país, entonces, ¿qué vamos a financiar? Vamos a financiar solo los servicios y desde qué perspectiva, partiendo de que la salud es resultado de una serie de variables de tipo social y de relaciones de poder en la sociedad. Otra cosa a considerar, y que ya se habló aquí, es la transición o complejización epidemiológica, lo que ya todos manejamos, de que no logramos abandonar las enfermedades transmisibles y transitar hacia un predominio de enfermedades crónicas, sino nos quedamos con las transmisibles y tenemos las crónicas simultáneamente, y esto complejiza la atención. Pensar que solo vamos a hacer intervenciones o financiar intervenciones para controlar la diarrea, las enfermedades respiratorias y solo en niños porque son los que más enferman, ya no nos alcanza. Necesitamos pensar en la población en su conjunto, especialmente porque esta gráfica muestra cómo los años potenciales de vida perdidos por ciclo de vida. Ven cómo las enfermedades transmisibles efectivamente constituyen el 52% de la enfermedad de la población. Ya en los escolares ya solo representa el 33%, y en los adultos y adultos mayores pues se va reduciendo. Las lesiones, es decir, la violencia, lo que estamos viviendo ahora, ya tiene una carga importante en ciertos segmentos de la población. Miren, en la juventud, 64% de los padecimientos de salud de los adolescentes tienen que ver con lesiones y con violencia. Ahora, las enfermedades materno-perinatales, por supuesto que tienen importancia en el periodo de la primera infancia, pero después decrecen. Las no transmisibles, es decir, tenemos una importante carga de enfermedad en el país por enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, cuando nosotros estamos diseñando intervenciones que queremos financiar, debemos considerar que deben ser tomados en cuenta toda la población. Imaginémonos que solo atendemos la primera infancia, niños. Pues esos niños necesitan que sus padres sean saludables, que sus hermanos sean saludables. Por una serie de relaciones, solo consideremos el gasto de bolsillo. Si se enferma el padre o el hermano adolescente, se incurren gastos que reducen las posibilidades de financiar en el hogar la atención de los niños. Es decir, hay que abandonar la visión lineal de la atención solo de niños y madres y tal vez transitar hacia la atención de la población en su conjunto. Pero eso deja enormes retos, porque eso seguramente
implica diferentes retos de financiamiento y de cómo hacerlo. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es este de la transición demográfica. La estructura de la población de Guatemala cada vez está cambiando. No podemos pensar seguir con las intervenciones que teníamos hace 10 o 15 años, porque eso ya no nos alcanza. No solo no nos alcanza en términos de perfil epidemiológico, pero tampoco de perfil demográfico. Ahora, existe también algo que debemos considerar y que es un dilema finalmente en el plano de la ética. ¿Debemos universalizar o debemos focalizar? Focalizar, porque siempre se dice que los recursos son escasos y que hay que hacer solo para lo que alcanza. Sin embargo, ¿cómo vamos a focalizar en una población donde la mitad son pobres? Donde no tenemos sistemas de información que puedan discriminar certeramente quiénes sí y quiénes no reciben un beneficio de alguna intervención. Por lo tanto, hay que abandonar esta idea de la economía del esquimal, que lo que hacían los pueblos inuit que son nómadas y cuando se enferman lo dejan morir, ¿verdad? Especialmente si es anciano, si es niño, los últimos que mueren son los cazadores que dan el aporte a la familia. Pues nosotros lo hacemos un poco al revés, dedicamos nuestra atención solo a un grupo de la población que le asignamos un valor social que efectivamente lo tiene, pero descalificamos al resto de la población que también necesita intervenciones. También tenemos un marco legal, y esto es bien importante. La Constitución dice que la salud en Guatemala es un derecho y es responsabilidad del Estado. Y cuando dice que es un derecho y responsabilidad del Estado, no dice un derecho solo de algún segmento de la población. No dice que es solo para los pobres rurales de municipios seleccionados. Dice que es para la población en su conjunto. Es decir, hay que entender que el marco legal nos provee toda una estructura de universalización de la salud. Y también no partimos de cero. En Guatemala estamos haciendo muchas cosas desde hace muchos años. Aquí pongo una línea de tiempo más o menos breve, de 1970 al 2014. Y estoy empezando con el proceso de Alma Ata y la APS integral. La APS integral, aquella que proponía atender a toda la población, aquella que proponía basarse en la participación comunitaria, que había que usar tecnología apropiada, que había que incluir a los saberes de los pueblos indígenas, que era realmente integral, no pasaba a otra cosa. Pero con argumentos económicos, luego la APS integral se convirtió en APS selectiva, aquello que se conocía como GOV y Triple F. Solo, bueno, como todo es muy caro, mejor dediquémonos a rehidratación oral, inmunizaciones, y a las mujeres planificación familiar y atención de lactancia materna, promoción de lactancia materna y alimentos. Y así nos hemos quedado por todo este periodo. Es decir, que a partir de la irrupción, digamos, en el panorama de la decisión política de la APS selectiva, casi no hemos cambiado. Tuvimos este tema de la canalización en los hilos, pero era canalización se iba de casa en casa, pero la estrategia fundamental era atender niños y madres, y el resto de la población siempre un poco abandonado. Luego vino la declaración de Ottawa con la promoción de la salud, los acuerdos de paz. Actualmente, bueno, la APS renovada, la cobertura universal y las redes integradas de servicio, que son lo que están promoviendo ahora pues muy fuertemente, y que tiene que ver con abandonar progresivamente este enfoque focalizador y transitar hacia un enfoque más bien de universalización. En Guatemala pues hemos pasado por el PEC, las transferencias condicionadas en efectivo, ahora el plan Hambre Cero, con su barco insignia que es la ventana de los 1000 días. De hecho, si ustedes examinan las intervenciones de la ventana de los 1000 días, con excepción de la provisión de zinc terapéutico, eso ya se hacía en Guatemala, por lo menos está en las normas de atención de la salud desde 1980. Pero ¿por qué no nos ha funcionado? Esa es la pregunta. ¿Por qué si lo hacíamos, pues promovemos la lactancia materna, promovemos la rehidratación oral, las inmunizaciones, todo esto? ¿Por qué no funciona? Probablemente porque no hay dónde hacerlo. Hay muy pocos servicios donde hacerlo. Bien. Ahora, ¿qué tenemos actualmente al final? Bueno, tenemos servicios focalizados para algunas mujeres y niños pobres basados en paquetes de servicios limitados. Eso lo tenemos. También tenemos un primer nivel de atención que no logra contener la demanda de servicios al segundo y el tercer nivel.
Tenemos un primer y segundo nivel basado en atención para madres y niños, algunos, ¿verdad? Que excluye a hombres, mujeres, adultos mayores. No los, claro, si llegan probablemente los atienden, pero el diseño de las intervenciones es solo para madres y niños en la actualidad. Y tenemos un tercer nivel que hace funciones de primer nivel. Cuando uno va a la emergencia de un hospital nacional, probablemente no he hecho el conteo, no sé si alguien ha hecho esa investigación, pero probablemente cerca del 40% de los motivos de consulta son motivos de atención, de consulta de primer nivel, o quizás segundo nivel, pero van al tercer nivel quizás porque no hay dónde, ¿verdad? Y también las corporaciones municipales, pues a pesar de que tienen el mandato constitucional de tener inversiones en salud, particularmente en agua y saneamiento, pues no lo logran completar. Quizás, como dijo Richard Titmuss, los servicios para los pobres terminan siendo pobres servicios. Eso nos ha pasado. Ahora, ¿qué deberíamos financiar? Por supuesto, nuestras metas sanitarias. Ahora, pregunto, ¿tenemos metas sanitarias en Guatemala? ¿Tenemos claridad de qué queremos lograr en términos de qué cosas atender, a quiénes atender, dónde atenderlas, bajo qué modelo, con qué financiamiento? Probablemente no. Nos ha comido un poco la inercia. No tenemos metas sanitarias y, como dice la sabiduría popular, si uno no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva. Entonces, pues casi hacemos un montón de cosas que casi son como rutina, ¿verdad? Pero claro, que son valiosas. No, por favor, no me malinterpreten que estoy descalificando las cosas que se hacen, para nada. Son valiosas, necesarias, han tenido importantes resultados, pero quizás nos toca ahora movernos hacia otro lado. Bueno, el doctor Suárez, Rubén Suárez, un académico economista de la salud de la OPS, propone una taxonomía de servicios de salud, de sistemas de salud basado en su financiamiento. Es una taxonomía bastante simple, porque hay otras bastante complejas, pero él dice que hay básicamente tres sistemas de salud, tres modelos de sistemas de salud basados en el financiamiento. Uno, que es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, es decir, que el Estado provee los servicios a través de impuestos. Otro, que es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Salud, que es como el IX, digamos, como algunos países como Alemania, como Costa Rica. Y hay otro, el mixto, el que combina ambos con predominancias o de lo privado. Guatemala, utiliza el doctor Suárez, utiliza Guatemala como ejemplo para el mixto con alta predominancia de privado, digamos de financiamiento privado. Ahora, si hacemos esto, cualquiera de estas tres, estos son los resultados. Este es el resultado de un estudio muy grande que se hizo en muchos países por el Banco Mundial y la OPS, donde intentaban establecer quién se beneficia de las intervenciones en salud pública, basadas en los quintiles por ingreso, es decir, el quintil más pobre y el quintil más rico. Ustedes pueden ver, el Sistema Nacional de Aseguramiento parece ser el que mejor distribuye, donde los beneficios los reciben los quintiles más pobres, mucho más que los quintiles más ricos. El Sistema Nacional de Servicios es quizás el más equitativo, porque lo reciben tanto pobres como ricos, reciben los beneficios del sistema de salud, mientras que los sistemas mixtos es al contrario. El quintil más pobre recibe menos beneficios que el quintil más rico, y por muchas razones. Por ejemplo, de las intervenciones de educación en salud, ¿quién se beneficia más? Pues la persona que entiende más, que sabe leer, que ha tenido mejor educación. Entonces, cosas como esas. La verdad es que son como 12 criterios por los cuales las personas de los quintiles más ricos se benefician. Luego esta muestra la situación de Guatemala. Ustedes pueden verla aquí. Guatemala aquí con la estrellita, con el asterisco. Cómo los resultados de su salud, a partir de los indicadores de este estudio, muestran que los beneficios son para los quintiles más ricos. Esos son probablemente los criterios para la asignación de los recursos de acuerdo a los sistemas. Por ejemplo, el poder de compra utiliza como expresión institucional un mercado no regulado, y el mecanismo es el precio de racionamiento. Igual la pobreza de la asistencia pública, y aquí barreras burocráticas como colas y tal, y aquí está la prioridad socialmente percibida, que es
quizás el más inequitativo es como el Seguro Social, que decide que solo va a atender a los trabajadores y el resto, pues no, ¿verdad? Que tenía sentido cuando Guatemala iba a ser industrial, pero ahora ya no. Y el sistema basado en ciudadanía, que es el Sistema Universal de Salud, y que utiliza elementos de costo-efectividad de las intervenciones para elegirlas progresivamente. Aquí aparece también, este es un estudio de ICEFI, donde muestra lo que ya mencionaba. Miren, Guatemala, ¿dónde se localizan los beneficios? ¿Verdad? Aquí hay, ¿cuánto? 20, 30, 40%, ¿verdad? Ahora, financiamiento de la salud, ya para terminar, ya me hicieron la señal de terminar. El financiamiento de la salud, ¿cuál es el reto? Bueno, mientras tratamos de encaminarnos hacia un mejor desarrollo humano, porque no hay que olvidar que mejorar la salud significa mejorar el Estado, mejorar el país, no puede hacerse como un evento aislado y dejar lo demás como está, es un proceso de nación. Pero mientras eso hacemos y trabajamos en reducir también las brechas de eficiencia, es decir, que lo que ya tenemos lo invertimos y lo gastamos mejor, pues podríamos empezar definiendo qué queremos financiar, es decir, empezar por definir nuestras propias metas sanitarias. Hay un par de tesis que están ahorita por publicarse que muestran que la política de salud de Guatemala ha sido la política de la cooperación. Digamos, no hemos tenido el tiempo y el espacio de decidir qué queremos. Casi siempre adoptamos la política de la cooperación y entonces se nos ha venido pues, que lo materno infantil, que todo lo demás, usted ya sabe. Entonces necesitamos definir nuestras metas sanitarias a mediano y largo plazo. Necesitamos definir qué modelo de gestión se necesita para lograrlas, ¿verdad? Y esta es una cosa que tampoco nos hemos sentado a reflexionar. ¿Es con este Ministerio de Salud y con nuestro sistema que vamos a lograr las metas o necesitamos cambiarlo? Y si lo necesitamos cambiar, ¿en qué cosas? ¿Es con la misma gente, con los mismos procesos? Probablemente no. Pero si no, ¿qué vamos a hacer? También tenemos que definir cuál es el modelo de atención por el cual vamos a proveer servicios. Y cuando digo modelo de atención, no me refiero solo a modelo de atención de primer nivel o segundo nivel, sino integralmente. Es decir, un modelo que provea servicios en todas las opciones posibles de manejo. Cuando decimos tratamiento integral o manejo integral, estamos hablando de prevención de la enfermedad, promoción de la salud, atención del daño, rehabilitación y cuidados paliativos. Estamos hablando de todo en su conjunto y a todo nivel, no solamente el tema de uno u otro nivel. Y establecer y vigilar por el cumplimiento de procesos transparentes y promover la rendición de cuentas. Quizás estas son unas recomendaciones muy simples, pero son solo para discutir. Seguramente hay muchas más y como esto era un proceso de generar contexto, yo aquí lo voy a dejar. Y muchas gracias por su atención.